Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Romanos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio, poder que transforma. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en este título? ¿Sí será así? ¿Qué fue lo que te cambió? ¿Un milagro o el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Los milagros Dios los hace con la finalidad de que seamos bendecidos, pero por encima de un milagro recibido, el mejor milagro que jamás el ser humano ha recibido es la salvación, el milagro de la salvación. Y ese milagro de la salvación, usted y yo lo recibimos de manera gratuita, pero también lo recibimos porque alguien se dio a la tarea de predicarnos el Evangelio. Y es de eso de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué el mensaje? Porque pasan los años, los días, los meses, y nos damos cuenta que el compromiso de los cristianos es un compromiso débil. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos vienen las pruebas, en lugar de confiar en el Señor, afianzarnos en el Señor, hay quienes nos desesperamos, nos afanamos, sufrimos o nos desorientamos. Entonces, es importante que nuestra vida esté bien cimentada en el poder del Evangelio, que es, repito, un poder que debe transformar nuestra vida. Pablo, siendo un predicador del Evangelio, mire cómo lo estableció ahí en Romanos 1:16. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas este texto, Romanos 1:16. Él lo predicaba con libertad, lo predicaba a cualquier persona, y él tuvo muchos hijos en la fe. ¿Por qué? Porque él dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios, no para hacer rico a alguien, no, como luego algunos predican, es el poder de Dios para salvación, ¿sí? Es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. Y obviamente cuando tú predicas el Evangelio, y esto lo podemos confirmar con nuestros hermanos del Ministerio de Evangelismo, o todos los que predicamos el Evangelio, de pronto nos damos cuenta que hay personas que rechazan el Evangelio, que no lo quieren recibir por diferentes razones, entre otras por incredulidad, ¿verdad? Entre otras por no querer ser confrontados con el pecado, ¿verdad? Entonces es el poder de Dios para salvación para el que cree. El que no cree, pues su incredulidad lo va a condenar, ¿verdad? Para el judío primeramente y también para el griego. El Evangelio de Jesús, y tengo que decirlo así, el Evangelio de Jesús, porque hoy hay otra clase de evangelios que se están predicando, que no es el Evangelio de Jesús. Entonces, el Evangelio de Jesús es la buena noticia de salvación ante la mala noticia de condenación eterna que todos antes de nuestra conversión llevábamos sobre nuestras espaldas por causa del pecado que nos fue transferido o nos fue acreditado
de allá desde nuestros padres Adán y Eva. La buena noticia de salvación, escuchen esto, por eso es el mensaje del Evangelio. La buena noticia de salvación está centrada en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo como el único medio para que las personas sean reconciliadas y limpiadas de todo pecado. A lo mejor usted dirá, pues eso ya lo sabemos. Sí, qué bueno que ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo también, ¿sí? Por lo tanto, el Evangelio de Jesús es un mensaje de redención y de poder transformador, como ya lo dije, para quienes creen en Él, ¿sí? Cualquier otra forma de evangelio que no esté centrado en Jesús, escuchen esto, es una mentira. Pablo dijo a los Gálatas que no hay otro evangelio. ¿O sí lo hay? No hay otro evangelio, ¿sí? Así como los Gálatas, hoy muchos cristianos están oyendo y están practicando otro evangelio que no es el evangelio de Jesús. ¿Ha escuchado por ahí el evangelio de la prosperidad? Y lamentablemente muchos son expuestos a esa clase de evangelio que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el evangelio de Jesús. Entonces Pablo exhorta a los Gálatas, a los de la iglesia en Galacia, porque estaban escuchando un evangelio que los quería regresar a las obras de la ley, cuando ya Pablo les había predicado un evangelio de libertad, un evangelio de gracia, ¿sí? Entonces Pablo les escribe hablándoles acerca de lo siguiente. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 6, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 1:6. Mire cómo dice bueno, ahí está la versión, si es la Nueva Traducción Viviente. Estoy horrorizado. La versión 60 dice, estoy maravillado. Noten que lo dice un poquito más suave, ¿sí? Pero en esta versión Pablo está diciendo, estoy horrorizado de que ustedes se estén apartando tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Sabe que nosotros como pastores nos da mucha tristeza cuando alguien empieza a escuchar evangelio que no es un evangelio que no es el evangelio de Jesús. Y bueno, yo no me horrorizo tanto, pero sí me sorprendo, ¿verdad? Yo les he contado anteriormente que un hombre que hace años llegó a asistir a esta congregación, de repente así como llegó desapareció, y al momento que yo lo busqué y que finalmente me respondió la llamada, me dijo, mire pastor, yo ya no voy a asistir a la congregación porque ya encontré el verdadero evangelio. Ahora estoy con los testigos de Jehová. Así es, este hombre empezó a escuchar un evangelio diferente, ¿sí? Entonces Pablo está exhortando a los Gálatas y les está diciendo, presten atención porque están oyendo un evangelio diferente, ¿sí? Versículo 7. Pero no lo es en absoluto. Ese no es la buena noticia del evangelio. No lo es en absoluto, dice Pablo. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Algunos todavía en el día de hoy, precisamente como esa secta que yo mencioné, hablan de Jesús como si fuera un iluminado solamente, no como el Hijo de Dios. No lo reconocen como el Hijo de Dios. Entonces distorsionan la verdad acerca de Cristo. Versículo 8. Si alguien, dice Pablo, ya sea nosotros o incluso algún ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Wow, eso está fuerte. Está fuerte eso, ¿sí? Por eso, mis hermanos, volvemos una vez más ¿cómo lo digo? Amonestarles, a sugerirles. Escuchen bien con atención qué es lo que están oyendo, ¿sí? No todo lo que está saliendo en las redes sociales es
el Evangelio de Jesucristo. Mucho cuidado con eso. Versículo 9, sigo leyendo a Pablo. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Tenemos que predicar las buenas noticias que producen salvación para los que creen, como está escrito en la Biblia. No hay que ponerle, no hay que quitarle, ¿sí? Al pecado hay que llamarlo pecado, le duela a quien le duela, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pretendemos agradar a nadie, sino solamente a Dios. Porque si entonces nos ponemos a agradar a la gente, entonces, como dice Pablo, ya no somos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Y justamente hay quienes el día de hoy, domingo, se reúnen en una congregación como esta, pero ya no hablan del pecado como es el pecado, ¿sí? No confrontan a la gente con su conducta, con su condición de pecaminosidad. ¿Por qué? Porque quieren congraciarse con la gente, porque quieren mantener la congregación llena de feligreses, aunque ellos piensen que van al cielo, pero en realidad van al infierno porque no se les está predicando el evangelio que los lleva al arrepentimiento de sus pecados. Entonces la gente piensa que por llegar a la congregación, entonces van rumbo al reino de Dios, cuando en realidad van a otro lado, ¿sí? Bueno, este Saulo, quien antes fuera el perseguidor de la iglesia, ahora lo vemos como Pablo, el predicador de un evangelio que transforma. Y quiero decirles una cosa, el día de hoy se necesitan no solamente Pablos, se necesitan Pedros, se necesitan Mateos, se necesitan Lucas, se necesitan muchos hombres que prediquemos el evangelio como está escrito en la palabra, pero que sea un evangelio que transforme el corazón de las personas. La Biblia nos muestra que Pablo, después de su conversión, él fue azotado, encarcelado, lo metieron a un calabozo frío, maloliente allá en Filipos. Después lo echaron de Tesalónica, lo corrieron de Tesalónica por predicar el evangelio. Lo sacaron a escondidas de Berea porque lo buscaban para matarlo. Fue insultado en Atenas, fue juzgado como un loco y un insensato ante los corintios, por decir que el mensaje de la cruz era locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El poder del mensaje de la cruz es el poder de Dios que transforma a una persona. También podemos ver en la Biblia que en Listra casi lo matan apedreado. ¿Sí? Bueno, a pesar de todas esas aflicciones y persecuciones, siempre Pablo se mantuvo ansioso por predicar el evangelio, no solamente en Roma, que era el centro del poder político, pero también era la meca de la religión pagana de su tiempo. No solamente Pablo quería predicarle a los romanos, sino también le apasionaba a Pablo predicar el evangelio de Jesús donde nunca se había oído de él, ¿sí? En otras palabras, ni las críticas, ni las falsas acusaciones, ni la persecución física fueron capaces de mitigar su denuedo, su deseo vehemente, su autoridad por predicar el evangelio de Jesucristo, porque él tenía la convicción que ese evangelio que él predicaba es el poder de Dios, o como se define o se traduce la palabra poder, como la dinamita de Dios que está cargada con la omnipotencia de Dios para esa omnipotencia de Dios, tener el poder de vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y proveerle al hombre salvación y vida eterna. ¿Cuántos ya la recibieron? Eso es una bendición, pero alguien se dio el tiempo para predicarte del evangelio. Por eso Pablo dijo: yo no me voy a avergonzar de predicar el evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Alguien dijo que el evangelio no solamente informa todo lo relacionado con Dios y su voluntad, que es perfecta, sino el evangelio debe formar y transformar a una persona de dentro hacia afuera.
El Evangelio nos forma, nos da una forma diferente. Antes teníamos una forma a la imagen de Satanás, porque éramos siervos de Satanás, servíamos al pecado. Pero una vez que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, entonces empezamos a caminar de acuerdo a lo que dice el Evangelio, y la misma palabra empieza a formar un carácter nuevo en nosotros, una imagen diferente. Quizá antes éramos mentirosos, quizá en otro tiempo hacíamos las cosas que hace en el mundo, pero venimos ahora a los caminos del Señor, y ese mensaje del Evangelio empieza a transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra conducta. Por lo tanto, cuando la conducta y las acciones de un creyente no son congruentes con lo que dice la Biblia, bueno, pues eso muestra que el evangelio que alguien ha estado escuchando, sus raíces llegaron solamente al nivel de la mente, no son raíces tan profundas como para haber llegado al corazón. En otras palabras, las conductas y comportamientos carnales en ninguna manera son el reflejo de una persona que ha sido tocada, formada y transformada por el mensaje del evangelio. Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 3, de manera, hermanos, que yo no puedo hablarles como a espirituales. ¿Cómo les hablaba? Como a carnales. Tenía que hablarles de esa manera, Pablo, como a carnales. Ahora, vale la pena hacer la aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano carnal y un espiritual? Porque debo decir que hay cristianos que son carnales, ¿sí? Como los corintios, ¿sí? Bueno, la diferencia entre un cristiano carnal y un espiritual se oye medio raro, ¿no? Cristiano carnal y espiritual. Pero el carnal, aunque ha nacido de nuevo, pero escuchen, sigue siendo controlado por los deseos carnales, ¿sí? Por querer ser el primero en todo, por querer tener la razón en todo, por no amar a la esposa, instruir a los hijos, etcétera. Todas esas son conductas y acciones de la carne. Necesitamos irnos limpiando de todo eso. Por el contrario, el otro lado de la moneda, el espiritual, que también es un nacido de nuevo, ese crucifica constante y continuamente precisamente esos deseos carnales. Y Pablo decía que ponían a su cuerpo en servidumbre, lo sujetaba, lo subyugaba. ¿Para qué? Para que esos deseos de la carne no salieran, ¿sí?, a la luz. Sin embargo, cuando alguien ha sido tocado, formado y transformado por el evangelio, pues también se manifiesta el carácter manso y humilde perdonador que Jesús enseñó. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí. ¿Se fijan cómo Jesús siempre en su ministerio no solamente fue el maestro por excelencia, sino que como maestro nos dio ejemplo? Y entonces Él dice a los que le seguían y a sus discípulos, aprendan de mí. No aprendan de mí que soy poderoso para hacer milagros, que los hacía, ¿sí? No, Él les dijo algo más importante que tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Son dos elementos que forman parte del carácter. El carácter manso y humilde. Lo contrario es el carácter soberbio, ¿sí? No, esos yo lo he dicho antes, a los orgullosos y a los soberbios ni el diablo los quiere, ¿sí? Entonces dice Jesús, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Y luego mire lo que dice la segunda parte del texto, y hallaréis descanso en vuestras almas. El orgulloso, el soberbio, ese no descansa, no tiene paz en su corazón, ¿sí? Porque anda buscando, anda afanado, querer ser el primero, sobresalir en todo. No, manso y humilde de corazón. Bueno, quiero decirles, mis hermanos, hasta aquí, que de eso se trata precisamente la vida cristiana. Vivir de acuerdo al ejemplo de Jesús, ¿sí? ¿Se podrá, sí o no? Sí se puede. Todos sabemos que el perdón de un inconverso, cuando es expuesto al mensaje del evangelio de buenas nuevas de salvación, requiere en esencia, primero, requiere la gracia de Dios. Segundo, esa persona necesita tener la convicción y arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Porque hay personas, como
alguna ocasión me pidieron que fuera a orar por una señora que estaba ya al borde de la muerte. Ya estaba teniendo sus experiencias finales, estaba a punto de morir, le habían diagnosticado una enfermedad incurable y estaba en sus últimos días. Y alguien me dijo, ¿puedes ir a orar por ella y a presentarle el evangelio? Dije, con gusto. Entonces lo primero que hice fue decirle, usted necesita pedirle perdón a Dios y arrepentirse de todos sus pecados. Me dijo, ¿arrepentirme yo de qué? Si lo único que he hecho por mis 80 años de vida ha sido hacer el bien. Yo no le hice mal a nadie, no le hice daño a nadie. A ella se le olvidó, nunca nadie le dijo que todos venimos a este mundo precisamente con el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, ya acreditado en nuestra cuenta. Y por esa razón es que toda persona necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, la persona es expuesta al mensaje del evangelio, luego ese mensaje del evangelio crea una convicción. Esa convicción de pecado nos debe de llevar al arrepentimiento de nuestros pecados, pero también nos debe de llevar a reconocer que el perdón de Dios otorgado a los pecadores es solamente por el mérito de Jesús. Y también se requiere poner nuestra fe en Jesús y poner nuestra fe en el sacrificio perfecto, único y suficiente en la cruz, para entonces después experimentar lo que en la Biblia se conoce como la conversión de vida. Es decir, íbamos hacia el infierno, ahora vamos hacia el reino eterno de Dios. ¿Cuántos van para allá? Sí, ahora vamos para allá. Así es como llegamos a la vida cristiana. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué sucede luego de la conversión y del nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Sí? Esta pregunta está encaminada a resolver otra pregunta que también es interesante. ¿Qué pasa con los pecados que quedan en nosotros como el residuo o como el bagaje, debido a la naturaleza de la carne que permanece aún en nosotros con esos deseos pecaminosos, porque todavía no hemos sido glorificados? Bien es cierto, ya recibimos a Jesús, ya nos convertimos de nuestros malos caminos, tenemos asegurada la vida eterna, pero seguimos en este mundo y seguimos en este cuerpo de muerte, ¿sí? Seguimos pecando. ¿Alguien ya no peca? Seguimos pecando, seguimos cometiendo pecados. Entonces, ¿qué sucede con esa naturaleza de la carne? ¿Qué suceden con esos deseos pecaminosos con los que todavía estamos ahí en esta vida? Bueno, la respuesta es simple, pero a la vez es contundente y muy determinante. Debemos establecer una lucha contra el pecado todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa. Satanás sabe hacer muy bien su trabajo. Y Satanás siempre va a buscar poner frente a nosotros una tentación para luego desviarnos del camino del Señor. Por eso mucha gente, inclusive mucha gente ha apostatado de la fe, ¿sí? Profesaban ser cristianos, pero deliberadamente y voluntariamente decidieron renunciar a la salvación que Cristo logró en la cruz para ellos. Pablo mismo, después de su conversión, nos deja ver precisamente esa lucha que él establecía entre el quiero y el no quiero de la carne y del espíritu. Cuando él escribió en Romanos capítulo 7 versículo 15, miren lo que dijo Pablo. Atención, porque también él luchaba. Ese gran apóstol Pablo tenía una lucha con esta misma carne. Y él escribió en 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Acuérdese, todavía no hemos sido glorificados. Por eso necesitamos establecer una lucha con esta carne. Versículo 22. Porque según el hombre interior, refiriéndose al alma, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la palabra? ¿Sí? Nos deleitamos en la palabra de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, ahí está el cuerpo, ¿sí? Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora mire cómo se autocalifica él mismo. Versículo 24. Miserable de mí.
miserable de mí. Hace un par de años yo compartí un mensaje que lo titulé así precisamente, lo compartí con ustedes, y que se llamaba así precisamente, miserable de mí. Y yo decía en ese mensaje que todos de una o de otra manera tenemos algo de miserables, ¿sí? ¿Qué es la miserabilidad del hombre? Bueno, no es otra cosa más que poder reconocer que por la gracia y la misericordia de Dios solamente Él nos puede rescatar. Pero todos tenemos algo de miserables en nuestra vida. Y Él decía, miserable de mí, lamentándose de esa lucha que había con su cuerpo. Y luego noten cómo dice, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará? Notemos que no dice, ¿cómo me libraré de este cuerpo? Sino dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde en el versículo 25 con una convicción: quien me va a librar de la muerte es Jesucristo. Por eso, gracias doy a Dios por Jesucristo. Esto quiere decir que la lucha contra el pecado la debemos librar no de una manera individual, sino tomados de la mano de Dios, con la ayuda de Dios. No es en nuestras fuerzas, mis hermanos, es con la fuerza de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú empiezas a luchar en tus propias fuerzas para resistir el pecado, para no caer en alguna tentación, te vas a extenuar, te vas a cansar, te vas a debilitar en la fe. No, agárrate de Dios, agárrate de la palabra y vamos a luchar contra el pecado. Por eso la palabra hay que tratar de ponerle en nuestra mente. Hay que no solamente ponerle en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para que cuando nos viene la tentación, entonces podamos resistir cualquier tentación con el poder de la palabra, como lo hizo Jesús cuando Satanás le puso 3 tentaciones después de cuando está por iniciar su ministerio. Así que dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, es muy oportuno, mis hermanos, que nos preguntemos o nos hagamos la siguiente pregunta. En los años que llevamos caminando con el Señor, desde el día de nuestra conversión, la pregunta es la siguiente: ¿tu vida o mi vida reflejan el efecto que el Evangelio de Jesucristo ha hecho en nosotros, sí o no? Es bueno meditar en eso, ¿sí? Nosotros mismos tenemos que autoevaluarnos. No sé cuánto tiempo llevas caminando en el Señor. Yo llevo poquito más de 40 años y constantemente tengo que evaluarme. ¿Hasta dónde mi vida refleja precisamente el efecto que el Evangelio ha hecho en mi vida? Porque imagínense después de 40 años y todavía seguirme comportando como un niño espiritual. ¿Sí? O lo voy a decir de otra manera, esta misma pregunta, pero dicha de otra manera o hecha de otra manera. ¿Qué cambios significativos ha hecho el poder de la palabra en tu vida? En mi vida. Ese es el punto, Ese es precisamente el punto en el que tú y yo necesitamos reflexionar. Ahora, tengo que decirles que uno de los propósitos que tuvo el apóstol Pablo al escribir la carta a los romanos fue enseñar precisamente las grandes verdades del Evangelio que tienen que ver con un Evangelio de gracia, como ya lo hemos estado hablando, que son creyentes nacidos de nuevo. Pero como todas las iglesias, también la de Roma tenía necesidad primero de la instrucción doctrinal para luego practicar la doctrina aprendida. De nada nos sirve aprender doctrina o aprender teología, el estudio de Dios, si no practicamos nada. ¿Sí? Porque la sabiduría precisamente está en que lo que yo conozco de Dios debo de llevarlo a la práctica. Eso es sabiduría. Pero cuando yo conozco la teología, cuando conozco la doctrina de la vida cristiana, pero no vivo esa doctrina, pues entonces hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces Pablo está en los primeros 11 capítulos del 1 al 11
Pablo les habla precisamente de la doctrina, así que el tema principal de la carta es la justificación, entre otros temas teológicos y doctrinales. El tema principal de la carta es la justificación del hombre por gracia de Dios. Pecadores culpables condenados únicamente por la fe en Jesucristo, que fue, por la fe puesta en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. De tal forma entonces que por 11 capítulos el apóstol Pablo expone con lujo de detalles áreas importantes de la doctrina, como es la primera, la universalidad del pecado y la condenación del hombre debido a su condición moral. El hombre estaba condenado, así estábamos nosotros, ¿sí? Pero la segunda parte de la doctrina habla la salvación, justificación que viene de Dios solo por su gracia, mediante la fe en Jesús y a través del poder del evangelio. Esto Pablo lo está enseñando, como lo vemos ahí en todas sus cartas, que él predicaba con toda autoridad, diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Ahora, escuchen bien esta verdad. El evangelio de Jesucristo no se limita solamente para que los incrédulos puedan llegar a los pies de Cristo. Eso es solamente una parte. Hay que predicar el evangelio, hay que hablarles de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, para que los pecadores se arrepientan, vengan a los pies de Cristo. Pero también escuchen esto, la otra parte es: el evangelio también abarca todas las áreas de la vida humana. Todas las áreas de la vida humana una vez que nos convertimos. Ahí en la Biblia, en el evangelio, podemos encontrar cuáles son las conductas del cristiano. Ya lo vamos a ver, deberes y conductas del cristiano, ¿sí? En otras palabras, el evangelio no solo nos lleva a la salvación, sino que nos debe de llevar también a la obediencia a su palabra y a caminar en el proceso de la santificación, en el que todos entramos después de nuestra conversión, pero dependiendo del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida en esta tierra, porque todos los días estamos en una lucha con esta carne, todos los días. Así que después que Pablo como que desempaca por 11 capítulos la obra de Dios a nuestro favor, que ya mencioné, que es una salvación sin obras, sino solamente por gracia y por la fe en Jesucristo, ahora a partir del capítulo 12 como que le da un giro a su mensaje, y lo voy a decir de una manera resumida. Lo que ahora Pablo, a partir del capítulo 12, se propone enseñar es que cuando alguien ha sido impactado por el evangelio, será una persona formada, transformada por el poder del mismo evangelio que escuchó. Sí me estoy explicando bien. Por lo tanto, si queremos entender cómo el evangelio debe impactar nuestras vidas, entonces necesitamos prestar atención a lo que la esencia del evangelio es. Y es muy oportuno recordarlo, porque de pronto se nos olvida el alto precio que se pagó en la cruz para darnos la gracia de la salvación, que dicho sea de paso, ninguno de nosotros merecíamos. Tenemos que recordar en qué consiste el mensaje del evangelio. Bueno, consiste en que el Hijo de Dios, siendo Dios, se humilló y se encarnó y tomó forma de hombre. A lo mejor tú dirás: eso ya me lo sé. Bueno, te lo estoy recordando solamente, porque repito, se nos olvida a veces el alto precio que se pagó para nuestra salvación. Y cuando nosotros no atendemos, o como que nos desorientamos de este alto precio que se pagó, es como estar pisoteando la sangre de Cristo con nuestras acciones y conductas, ¿sí? Entonces, el Hijo de Dios, siendo Dios, se humilló, se encarnó, tomó la forma de hombre. Fue el Cordero de Dios que fue ofrecido en sacrificio para morir en lugar de los pecadores, de todos nosotros que éramos pecadores. Y lo voy a decir de esta manera: hubo una sobredosis de gracia llamada en la Biblia gracia sobre gracia por parte de Jesús, quien se ofreció por los pecados del hombre, o nuestros pecados que Jesús tomó para sí mismo, pero que nosotros no merecíamos la limpieza de nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. ¿No te da gozo eso?
¿sí? Así que debido a eso, a ese sacrificio de Jesús, hay un perdón y una justificación que son absolutos de parte de Dios hacia el pecador que se arrepiente. Pero además, habiendo creído en el Evangelio, escucha esto, somos marcados o somos sellados con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en el proceso de la santificación. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos confronta, el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo que se revela a nosotros, que nos revela la palabra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que va marcando nuestros pasos. Por lo tanto, si estas verdades del Evangelio o estas verdades absolutas del glorioso Evangelio de Jesucristo no las estamos considerando, entonces algo anda mal en nosotros. ¿Por qué? Porque al considerar todas estas verdades del glorioso Evangelio de Jesucristo, entonces en nosotros se deben de ver los frutos del contenido de ese Evangelio que ha impactado nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí? Si tú consideras todo esto que contiene el mensaje del Evangelio, pues entonces, en otras palabras, se deben de ver los frutos, ¿sí? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, hablando de los falsos profetas. O sea, pongan atención, ¿cuál es el fruto de los falsos profetas? ¿Sí? Pero también los frutos de un cristiano se dejan ver con toda claridad. ¿Cómo? A través de la manifestación del fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Entonces se deben de ver los frutos. En otras palabras, ¿qué esperamos ver y qué debe demostrar un creyente que ha sido impactado por el Evangelio? O sea, les pregunto a ustedes, ¿qué tú crees que se debe de ver en una persona que ha sido impactada por el Evangelio? ¿Qué esperas ver en esa persona? ¿Que siga siendo un mentiroso? ¿Que siga siendo alguien que maltrata a la esposa o que es un desobligado en el hogar? ¿Eso? No. ¿Qué se espera ver de un cristiano nacido de nuevo que ya se convirtió a los caminos del Señor y que ha sido impactado por el mensaje del Evangelio? ¿Qué esperas ver? Una transformación. La respuesta es simple: frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí tú puedes enmarcar todo. Ahora le voy a poner un ejemplo que está en la Biblia del efecto tan impresionante cuando y esto yo lo he leído un montón de veces, ¿sí? Este ejemplo. Pero me doy cuenta cómo Dios es tan generoso que siempre, aún de un mismo pasaje, nos hace ver cosas. Mire el efecto que produjo la predicación del Evangelio en personas inconversas que andaban allí en Jerusalén. En su primer mensaje, el apóstol Pedro, que se narra en el libro de los Hechos, escuchen, primero Pedro les habla del mensaje de buenas nuevas de salvación. No hizo un llamado a las personas para ver quiénes querían ser sanados de alguna enfermedad. No, les predicó el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio siempre debe de ir por delante, ¿sí? Entonces, primero les predica el mensaje de buenas nuevas de salvación, hablándoles del poder de Dios que levantó de la muerte y resucitó a Jesús. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero luego, después, el mismo apóstol Pedro confronta a todas esas personas con su discurso, los confronta con ese Evangelio, confronta a los pecadores y les dice en Hechos 2:36. Vamos ahí a Hechos 2:36. Miren cómo confronta ahora Pedro en su primer mensaje. Habían recibido ya la llenura con el Espíritu Santo. Pedro se levanta con autoridad y empieza a predicar. Este fue su primer mensaje. Y ya casi para terminar, ahora Pedro, después de haberles enseñado el mensaje del Evangelio, ahora los está confrontando con el mismo mensaje del Evangelio. Dice versículo 36, Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel. Esta palabra ciertísimamente es importante, es interesante, porque significa afirmar una verdad, pero hacerlo con énfasis, pero también con autoridad espiritual. ¿Cuál era esa verdad? Dice ahí Pedro: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel. Aquí viene la verdad: que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Yo quiero que ponga un cuadro en su mente, ¿sí? Y usted puede imaginarse la escena donde está ahí una multitud de personas, y ya Pedro les habló del mensaje del evangelio y ahora los está confrontando. Ese Cristo que ustedes vieron crucificado en esa cruz, bueno, ustedes lo mataron. Hay otra versión que lo dice con más autoridad, ¿sí? Dice esta versión: israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez y por todas que a Jesús, al que ustedes mataron en una cruz, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y Él es el verdadero ungido de Dios, ¿sí? ¿Quién es el verdadero ungido de Dios? Se llama Jesucristo. No hay otro mejor ungido de Dios como Jesucristo. Hoy hay muchos que se dicen ser los ungidos de Dios, que no tienen nada que ver con el verdadero ungido de Dios. Versículo 37. Al oír esto, esta amonestación que les está haciendo Pedro, se compungieron de corazón. Ese compungir de corazón, escuchen esto, mis hermanos, ese compungir del corazón significa que todas esas personas que estaban escuchando a Pedro estaban escuchándolo con atención, ¿sí? Es muy triste que luego se vea, aquí no, en otros lugares, que luego se vea que está el predicador compartiendo el mensaje del evangelio, verdades que luego nos confrontan y algunos están durmiendo. Aquí no, ya dije, yo no veo aquí nadie que se esté durmiendo, ¿sí? Entonces, pero en otros lugares, ¿sí?, no están escuchando con atención. Ahora, aquí podemos aplicar: ¿quieres que el mensaje del evangelio de Jesucristo produzca un efecto transformador en tu vida? Escucha con atención, no te duermas. Hay que escuchar con atención. Ahora, esta palabra compungir significa, se traduce golpear, o se traduce también algo punzante que te golpea, como pinchar también, o perforar violentamente. De hecho, este texto en la Nueva Traducción Viviente dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, ¿sí? Escucha, toda esa gente que estaba escuchando con tal atención, ¿sí?, estaban escuchando con atención, de tal forma que el mensaje les caló tan hondo en el corazón de todos, que el Espíritu Santo les convenció no solamente de pecado, sino del gran crimen tan injusto que habían cometido contra el Hijo de Dios. Y se compungieron de corazón. Es decir, hagan de cuenta que les vino un impacto al corazón, como cuando a alguien le viene el impacto al corazón que produce como un paro cardíaco, ¿verdad? ¡Pum! ¿Sí? Bueno, así el mensaje del evangelio que Pedro estaba predicando llegó tan profundamente al corazón de ellos, que ese mensaje hizo que esos corazones de piedra cambiaran de un momento a otro a corazones sensibles al mensaje del evangelio, de tal forma que de pronto se levantaron los que escucharon con atención, el mensaje les dio convicción de pecado, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿ahora qué hacemos? ¿O ahora qué haremos? Escuchen esto: si Pedro hubiera sido un predicador del evangelio de prosperidad, él les hubiera dicho: traigan aquí sus ofrendas primero, ¿verdad? Para que entonces sean bendecidos. Los que traigan 1,000, el Señor les va a dar regresar 10,000. Los que traigan 5,000, y así. Pedro, si hubiéramos podido ver que Pedro fuese un predicador del evangelio, hubiera hecho eso, pero no. Pedro era un predicador del evangelio de Jesucristo, y miren lo que les dijo. Versículo 38, les dijo: arrepiéntanse.
Otra versión dice: arrepiéntanse, pecadores. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, el mismo regalo que tú y yo recibimos y con el cual hemos sido sellados. Amén. Seguimos leyendo Hechos capítulo 2. Ahora, yo quiero que recuerden que estamos viendo el efecto que el mensaje del Evangelio está haciendo en el corazón de todos estos hombres inconversos de Jerusalén. Versículo 41, estoy en Hechos 2:41. Dice: los que creyeron. Y aquí cabe hacer un paréntesis para hacer la siguiente pregunta: ¿sabes tú por qué creyeron ellos? Sí. Porque estaban escuchando con atención. ¿Tú crees? El título del mensaje es el Evangelio que transforma. ¿Tú crees que es el Evangelio que transforma? Sí. Bueno, estos hombres creyeron en ese mensaje, creyeron en el sacrificio perfecto de Jesús porque estaban escuchando con atención. Versículo 41 dice: entonces los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, y sumados a la iglesia ese mismo día como 3,000 personas en total. Wow. ¿Sí? ¿Sabes por qué el día de hoy no hay tantas conversiones de gente pecadora a los caminos del Señor? Porque la gente no quiere oír el mensaje que los liberta, que los transforma. Quieren oír toda la basura que este mundo está ofreciendo. Y lo peor, ¿sí?, es tratan de acallar su conciencia, ¿sí?, buscando formas y maneras de pretender agradar a Dios, ¿sí?, pero el mensaje único que los va a transformar es el mensaje del Evangelio. Los que creyeron a Pedro entonces fueron bautizados, se sumaron en aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Todos los creyentes, los que creyeron porque escucharon. ¿Estás escuchando con atención? Sí. Todos los creyentes se dedicaban. La Reina Valera dice: perseveraban. Perseveraban en que, en lo que hoy se ha perdido en muchas congregaciones. Número 1, la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. Eso en muchas congregaciones cada vez se está perdiendo, ¿sí? Ya no hay enseñanza de la doctrina, ¿sí? 2, perseveraban o se dedicaban a la comunión fraternal, ¿sí? 3, perseveraban en participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y perseveraban en las oraciones. ¿Sabe cuál es la realidad de lo que vemos en el día de hoy? Que el día de hoy tristemente hay muchos cristianos, no de aquí, de otros lugares, que solamente participan de las comidas con los hermanos, sin mostrar el menor interés en participar en la enseñanza de la doctrina y en las oraciones. Solamente, como mera recomendación, les recuerdo que todos los domingos a las 12 del mediodía tenemos un lugar donde todos nos reunimos. Y hemos perseverado no por una semana, llevamos años y años orando por cada familia. Tenemos un grupo de intercesión todos los días, un chat de intercesión donde oramos por las necesidades, las peticiones más apremiantes de nuestros hermanos, pero perseveramos en la oración, ¿sí? ¿Sabe por qué estos perseveraban en el mensaje del Evangelio? Porque el mensaje del Evangelio había hecho un efecto en sus corazones, ¿sí? Ahora, hay muchos el día de hoy que no perseveran en la doctrina y en las oraciones y solamente en las comidas con los hermanos, porque el mensaje del Evangelio no ha hecho un efecto en el corazón, porque solamente se oye y se oye un mensaje y se oye otro mensaje, pero no se hace nada. No hacemos nada, a veces no hacemos nada, ¿sí? Seguimos leyendo. El efecto que siguió produciendo el mensaje del Evangelio de un hombre que se levantó con autoridad
y empezó a predicar el evangelio. Versículo 43, mire el efecto. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Temor reverente. ¿Sí? No estoy hablando, la Biblia cuando habla de temor de Dios o el temor a Dios, no habla de un temor para tenerle miedo a Dios. Es un temor, por eso dice ahí, un temor reverente. Un temor que nos debe de llevar a adorar a Dios, nos debe de llevar a honrar a Dios, nos debe de llevar a santificar el nombre de Dios. Un temor reverente, ¿sí? Versículo 44, el efecto, mire el efecto. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Todo lo que tenían. Está hablando de cosas materiales. Versículo 45, ahí lo confirma. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver todo el efecto transformador que está produciendo el poder del evangelio? Y aquí vamos a hacer una aplicación. Atención, hasta el día de hoy han transcurrido 46 semanas de las 52 que contiene todo el año. ¿Sí? 6 semanas más y se acabó este año. Si tú has asistido a nuestras reuniones generales de miércoles y domingo, tú has sido expuesto a 92 mensajes del evangelio, o de otra manera, si solamente asististe los miércoles, pues la mitad, 46 mensajes del evangelio. Porque debo decirles que todos los miércoles y domingos que nos reunimos en este lugar, no nos reunimos para entretener a nadie, ni para contar chistes, ni para perder el tiempo. Siempre desde este púlpito se ha hablado la palabra, el mensaje del evangelio, y así seguiremos. Así seguiremos porque ese es nuestro compromiso. ¿Sí? Entonces, si tú asististe miércoles y domingos, fuiste expuesto a 92 mensajes o a 46. Por lo tanto, es bueno que de una manera intencional, yo de manera intencional me pregunte, hasta el día de hoy, ¿qué efecto ha producido en mi corazón o de manera personal el mensaje del evangelio que yo he escuchado desde este lugar? Digo, si esta es tu casa, ¿verdad? Y entonces, o si hacemos la pregunta de otra manera, ¿cómo debe de lucir hasta el día de hoy mi vida de tal forma que yo pueda reconocer de manera objetiva y sincera si realmente he sido impactado por el evangelio que se me ha predicado desde este lugar? ¿Ha hecho algo el mensaje del evangelio? Porque hemos predicado, mire, llevamos más de un año predicando de los salmos. Un salmo y otro, una conducta y otra, una revelación de parte del Señor de una manera, de otra manera, tratando de tocar todas las áreas de la vida familiar, de la vida cristiana. Entonces la pregunta es, ¿qué efecto ha producido el mensaje del evangelio que has escuchado desde este lugar en tu vida personal? Yo sé lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo lo sé. Y también sé lo que debo seguir haciendo. Y también sé lo que no he hecho, que Dios me ha estado marcando y hablando una y otra vez. ¿Sí? Bueno, debo decirte entonces que precisamente de eso es de lo que Pablo está, ese es el tema que Pablo está por abordar a partir del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Y repito lo que ya dije, del capítulo 1 al 11, Pablo presenta las dos verdades teológicas de la doctrina cristiana, que habla de la universalidad del pecado y la condenación del hombre, por un lado, y por otro lado la salvación y justificación por gracia. De los capítulos 12 al 16 detalla no solo los deberes, sino la conducta que debemos manifestar de manera práctica todos los cristianos que ya nacimos de nuevo. Ahí está la doctrina. Ahora, si parafraseamos las palabras de Pablo, lo leeríamos de esta manera. Pablo puede estar hablándole a los romanos de esta manera: bueno, romanos, debido a que por 11 capítulos ya les prediqué acerca de la doctrina del evangelio, si verdaderamente ustedes fueron impactados y transformados por dicho evangelio, pues ahora demuéstrenmelo, o ahora demostrémoslo, ¿sí?
En otras palabras, no basta solamente con conocer el mensaje del Evangelio, hay que vivir de acuerdo a lo que me enseña el mensaje del Evangelio, porque de otra manera entonces estaríamos como Santiago lo mencionó en el capítulo 1 de su carta, en el versículo 22, que dijo Santiago: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, será como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Versículo 25, dice Santiago: pero si miras atentamente, otra vez, no solamente oír con atención, ahora dice mirar con atención. Mirar con atención que en la ley perfecta que te hace libre, si la pones en práctica. Y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Se fijan cómo a veces oímos sin escuchar con atención? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan que se nos habló el domingo pasado? ¿Cuál fue el título? ¿Cuál? No temas. ¿Sí? Y bueno, no lo voy a hacer porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero si alguien te preguntara: oye, compárteme algo de lo que se habló la semana pasada, ¿qué retuviste en tu mente y qué llegó al corazón? Y de eso que llegó a tu corazón, ¿qué efecto tuvo ese mensaje en tu corazón que puede hacer cambios en tu vida? Y esos cambios se pueden ver. Porque de nada sirve, mis hermanos, venir a escuchar un mensaje, salir de aquí, de este lugar, y se nos olvidó el mensaje y no hacer nada en nuestra vida diaria. Así que ahora Pablo inicia pues el capítulo 12 enseñando lo que en algunas Biblias aparece como deberes cristianos. ¿Sí está así en su Biblia? En mi Biblia dice deberes cristianos. En otras palabras, si el mensaje del Evangelio ha hecho un impacto en tu corazón, ese impacto se verá reflejado en el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Y tengo que decirles que no es lo mismo el deber y la conducta. El deber o los deberes son responsabilidades que los seguidores de Jesús tenemos que cumplir, no es opcional. Los deberes que están aquí en la palabra que Dios nos enseña, debemos cumplirlo, por eso son deberes. Responsabilidades que tenemos que cumplir, que somos responsables de cumplir, deberes hacia Dios, pero eso no queda ahí solamente, hay que cumplir con Dios. Pero escuchen esto, lo más importante también, hay que cumplir con el prójimo, y nosotros somos el prójimo. Yo tengo el deber de cumplir mis responsabilidades, lo que Dios me está diciendo aquí en la Biblia para con Dios, ¿sí? Pero también tengo deberes, responsabilidades que tengo que cumplir para con mis hermanos en Cristo, ¿sí? La conducta, porque dije yo que es diferente el deber y la conducta. La conducta tiene que ver con la actitud y la motivación con que cumplo con mis deberes cristianos. No es decir, ahí está el deber, ay, pues tengo que cumplir, por ejemplo, como el que sirve en algún ministerio. Llegó el domingo y tienes que dar una clase con los niños, etcétera. Ay, tengo que ir a la iglesia. Con esa actitud mejor ni vengas. Perdóname que te lo diga así, ¿sí? Pero mejor así no, ¿sí? O cuando se trata de dar, ¿sí? Ay, tengo que dar. Mejor no des nada. Nada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿congregarnos será un deber o una opción? Es un deber. ¿Y por qué algunos no se congregan? Pregunto yo. Dicen, no, yo mejor por aquí, por las redes sociales. Bueno, hay quienes por no tener una buena actitud y motivación deciden hacerlo, pero hacerlo con una mala conducta. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos saben que es un deber adorar a Dios?
Y cuando digo adorar a Dios, no solamente me refiero a cantarle a Dios con los cantos que nos dirigen aquí, los del grupo de alabanza. No, la mejor adoración es la vida rendida a Dios completamente. Eso es adoración. Nuestra vida humillada completamente ante la voluntad del Señor. Bueno, es un deber que todos tenemos hacia Dios, adorarlo a Él. Sin embargo, tristemente hay quienes no tienen una buena conducta ante el cumplimiento de este deber. Cuando se trata de reunirnos aquí para darle adoración a Él, algunos están distraídos. Algunos están pensando no sé en qué, quizá en, ay, ¿cómo me haré rico? Sí. Algunos otros están pensando, ¿a qué hora se termina el tiempo de alabanza? Ya lo he dicho antes y lo repito hoy. Los cantos de alabanza que entonamos aquí no son para ti, son para Él. Porque es nuestro deber adorarlo a Él. ¿Sí? ¿Cuántos saben que es un deber obedecer los mandamientos de Dios? Todos, no nomás los que queremos. ¿Sí? Todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos saben que es un deber no solamente orar, sino estudiar la Biblia para conocer a Dios? Esos son deberes. ¿Sí? La pregunta es, ¿con qué actitud o cuál es la conducta con la que lo hacemos? ¿Sí? Pero son deberes hacia con Dios, pero también deberes hacia con nosotros los hermanos, que somos el prójimo. Por lo tanto, otro deber que establece la Biblia es el servirnos los unos a los otros. ¿Cuántos saben que ese es un deber también? Y a veces la actitud con la que luego pretendemos servirnos los unos a los otros no es la mejor. Acuérdate, tu servicio, ¿sí? Si tú eres un servidor de la congregación, que en realidad todos deberíamos ser servidores, porque el ministerio de la silla no existe, todos debemos de servir de una manera o de otra, ¿verdad? Entonces, pero cuando nos servimos a Dios sirviéndonos entre nosotros. Ese es el principio. Pero también tenemos el deber de perdonarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de ser compasivos y misericordiosos los unos para con los otros. Así que la intención que tiene Pablo y que podemos ver a la luz de los deberes es que nosotros podamos comprobar por nosotros mismos ante estos deberes si realmente el Evangelio me ha formado y ha transformado mi vida, que no tengo ningún problema en cumplir con esos deberes. Y ahorita no sé si ya se me está acabando el tiempo, pero podemos seguir la próxima semana sin problema con este mismo punto. Los verbos que Pablo está utilizando a partir del capítulo 12 están en modo imperativo, lo cual significa que son mandatos de Dios, no es algo que podamos considerar como opciones. Así que, ¿están listos? Yo creo que nada más voy a avanzar con el primer deber. La Biblia, todos debemos de saber que es como un espejo. En ella usted y yo nos vamos a ver tal y como somos, tal y como somos. El día de ayer, estudiando este mensaje, de repente volteé y estaba una fotografía de mi esposa. Estábamos juntos, mi esposa y yo, de recién casados. Ya tenemos más de 46 años casados. Entonces vi esa fotografía y dije, wow, ¿cuántos años han pasado? Todavía tenía mucho pelo ahí y negro. ¿Sí? Ahora me veo en el espejo y no puedo eludir la realidad que veo. Ya no tengo el pelo negro. Tengo menos pelo, tengo más arrugas, pero ahí me veo tal y como yo soy. Bueno, la Biblia así mismo es. Cuando tú estás escudriñando la Biblia, si estás leyendo y oyendo a Dios con atención, entonces Dios te va a mostrar, Dios nos va a mostrar tal y como somos. ¿Sí? Romanos capítulo 12. Voy a mencionar estos deberes no de manera literal, así como están escritos en la Biblia, sino de alguna manera como yo los pude interpretar, pero sin desviarnos del sentido del texto. En otras palabras, no crean que estoy haciendo mi propia interpretación. No, el sentido del texto es el mismo. Por ejemplo, primer deber, versículo 2, dice: no imiten las conductas y costumbres de este mundo sin Dios. Acuérdense
que estos deberes están en imperativo. Son deberes, no son opciones. No imiten las conductas y costumbres de este mundo sin Dios. Ahora, la negación que está haciendo Pablo tiene que ver con que nosotros, los nacidos de Dios, no adoptemos y nos adaptemos a los esquemas, a las apariencias o a las formas de este mundo sin Dios. ¿Sabes que mucha gente el día de hoy asiste a los templos de manera religiosa solamente por el mero cumplimiento, entre comillas ahí lo digo, mero cumplimiento, es decir, cumplo y después que cumplimiento, salgo de aquí y vivo como yo quiera, ¿verdad? Alguien dijo que lo malo es malo aunque todos lo hagan y lo bueno es bueno aunque nadie lo haga, y es cierto. Ahora, todos sabemos que las conductas y costumbres de la gente de este mundo se caracterizan principalmente no solamente por la falta de moral, sino de una clara conducta tan inmoral que raya en lo diabólico. Y no necesito entrar en detalles de lo que se ve a todas luces a nuestro alrededor. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí ven cómo está este mundo? ¿Sí? Bueno, lo peor de todo es que además hay una clara indiferencia en la gente de este mundo sin Dios. Hay un rechazo, hay una apatía al mensaje del evangelio, que es el único que los puede transformar como te transformó a ti y a mí. Y para callar un poco sus conciencias, la gente adora o venera ídolos o algunas estatuas que dice la Biblia que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Así que Pablo les dice, si verdaderamente ustedes, cristianos de Roma, el mensaje del evangelio les ha transformado, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo sin Dios. Algo con lo que luego nos vemos muy susceptibles a imitar nosotros los cristianos es con las modas. Pues ¿qué tiene? Así se visten todos o así se visten todas. No, mis hermanos, cuando tú te ves en un espejo, intencionalmente tú te debes de preguntar, ¿el varón o la mujer? ¿Realmente mi manera de vestir es una manera de vestir que está honrando a Dios? ¿Sí o no? Porque luego tratamos de justificarnos, pues es que es la moda. Bueno, no se adapten y no adopten, dice aquí el deber, las costumbres y formas y maneras que adopta este mundo. El día de hoy en este mundo se ha perdido la dignidad, se ha perdido la pureza. Todo mundo hace y vive como quiere. Ahora, los creyentes, y dije creyentes, nacidos de nuevo, debemos manifestar a través de nuestra conducta externa nuestra naturaleza interna, si realmente nuestra naturaleza interna ha sido redimida y transformada por el mensaje del evangelio. Si no, entonces pues tú vas a seguirte justificando una cosa y otra y llegando a la iglesia, y sí está bien, ya cumplí, pero fuera de la iglesia yo voy a vivir como yo quiera. No, no es así. En eso no consiste la vida cristiana. ¿Por qué Pablo estableció este deber? No imiten las costumbres de este mundo sin Dios. Bueno, porque como los corintios, algunos romanos, y me temo que algunos cristianos de hoy, no solamente tenían sus ídolos, como los corintios que dijeron, yo soy de Pablo, mi favorito es Pablo, y otros decían, no, mi favorito es Apolos, y otros decían, no, mi favorito es Cefas o Pedro. Tenían sus ídolos, hicieron sectarismo en la iglesia, dentro de la iglesia, pero además su conducta era tan semejante a la del mundo. Por eso es que Pablo les dijo, no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque sus conductas estaban dejando ver eso. Ahora, debemos notar que Dios, a través de Pablo, no está impidiendo que los cristianos salgamos del mundo y que rechacemos a los mundanos. Eres un mundano, no me junto contigo. ¿Cuántos tienen familia que no conoce al Señor y que los rechazas? ¿Te aíslas de ellos?
No, bueno, entonces ¿cómo van a conocer el mensaje del evangelio que los transforma si nos aislamos de ellos? Jesús mismo dijo en su oración al Padre en Juan capítulo 17 por sus discípulos: no te ruego que los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. ¿Sí? Que los guardes de amoldarse a las conductas de este mundo. Aunque sabemos que este mundo no es nuestro hogar, bueno, tenemos que tener la convicción nosotros los cristianos que somos enviados al mundo con el mensaje del evangelio que dijo Pablo, es el poder de Dios, y con la responsabilidad de brillar en medio del mundo donde hay tantas tinieblas. Por eso tenemos que ir al mundo y brillar ahí donde hay tinieblas. Aquí hay luz, todos somos luz, somos los hijos de luz, pero donde hay tinieblas, ahí es donde tú y yo vamos a brillar. Y ahí está tu familia, y ahí está tu compañero de trabajo, y ahí están tus vecinos, ahí está toda la gente que el día de hoy no conoce el mensaje del evangelio que tú le puedes predicar, ¿sí? Si es que ese mensaje del evangelio te ha transformado a ti, ¿sí? Otro deber: ninguno, versículo 3, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno. ¿Qué significa esto? Que este mandato al cumplimiento del deber va directamente contra la arrogancia, que es la parte que se ve del orgullo que se esconde de manera muy bien encubierta. A veces la naturaleza real del orgullo está muy bien disfrazada, pero luego de repente salen rasgos de arrogancia de una persona. Pero ¿cuántos saben que Dios lo ve todo? Dios lo ve todo, y Dios ve lo más profundo que hay en nuestro corazón. Y cuando Dios ve la arrogancia, Él mira lo que dijo Santiago en 4:6, que dice Santiago: Dios resiste o rechaza ¿a quiénes? A los soberbios, pero le da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Sí? Ninguno, dice Pablo aquí, es un deber, ninguno se crea mejor que el otro. Es que yo sí estudié en el instituto bíblico, yo tengo más conocimiento teológico que tú. Está bien, gloria a Dios por eso, pero no eres más que nadie. ¿Verdad que no? No somos más que nadie. Delante de Dios todos somos iguales. ¿Sí? Delante de Dios todos somos iguales. Dios nos ve a todos con su misma mirada, ¿sí? Él no hace acepción de personas. Nosotros sí, porque no tenemos una conducta adecuada. De repente nos vemos levantando barreras los unos y los otros. Todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, gozamos de la gracia que cada día Dios nos concede. Cada día Él nos concede una gracia, ¿sí? Y a cada uno nos fue delegada una gracia diferente, pero ese es un asunto de orden. Yo soy el pastor de la congregación, pero esa es una gracia que Dios me concedió, pero aparte de una gracia es una responsabilidad, ¿sí? Pero yo no soy diferente a ustedes. El mismo espíritu con el que tú fuiste sellado es el mismo espíritu con el que yo fui sellado también. Por ejemplo, les hago una pregunta a todos los matrimonios. En el matrimonio, ¿el hombre es más que la mujer? ¿Sí o no? No. Delante de Dios, los dos somos iguales. Sin embargo, al hombre Dios le concedió la gracia de ser cabeza, pero es una gracia de Dios. Y a la mujer le concedió la gracia de sujetarse a la cabeza, que es el varón. Es un asunto de orden. Por lo tanto, este deber tenemos la responsabilidad, como dice Pablo ahí, tenemos la responsabilidad de cumplir para con Dios, para honrar a Dios en nuestro matrimonio, pero también para honrarnos en la vida cristiana. Pero es un asunto de orden. Y voy a terminar aquí, pero seguimos la próxima semana. Voy a volver a hacer la pregunta: ¿qué efecto ha provocado en tu corazón de manera personal el mensaje del evangelio, o todos los mensajes del evangelio que has escuchado desde este lugar? ¿Qué efecto ha producido en tu vida?
Te recuerdo que el cumplimiento de estos deberes y muchos otros que vamos a ver en todo el capítulo 12, les recomiendo que lo lean, ¿sí? Para que vayan dándose cuenta de lo que sigue la próxima semana. El cumplimiento de todos estos deberes, los que ya mencioné y los que voy a mencionar después, son el reflejo de una vida que ha sido impactada y transformada por el mensaje del Evangelio. Si tú no tienes ningún problema en cumplir con estos deberes que acabo de mencionar y los que voy a mencionar, pues entonces vamos bien en la línea del Señor. Pero si de repente hay algunas cosas en las que estamos incurriendo en algunos errores, pues también es válido corregir en nuestra vida, arreglar las cosas torcidas o las cosas por donde nos hemos desviado, para entonces salir de este lugar y poder honrar a Dios con nuestra vida. No salir de este lugar y no pasó nada. ¿Sí? Vamos a orar y seguimos la siguiente semana. ¿Está bien? Le invito a que se ponga de pie. Cierra tus ojos un momento ahí y yo quisiera pedirte que de manera honesta y de manera intencional tú pudieras preguntarte a ti mismo: Señor, el mensaje del Evangelio que yo he escuchado aquí en mi casa, o el mensaje del Evangelio que he escuchado por parte de algunos otros predicadores del mensaje de sana doctrina, ¿qué tanto impacto han hecho en mi corazón? De tal forma que el reflejo de lo que se ve en mi vida pueda mostrar que realmente tú has hablado a mi corazón, porque en mi vida he hecho cambios, en mi vida tu Espíritu Santo me ha redarguido, mi vida ha sido cambiada, ha sido impactada por lo que tú has hablado a mi corazón, y no solamente a través de los mensajes que yo he escuchado, sino a través de mi día a día, lo que yo leo en tu palabra, lo que tú me hablas en la intimidad, en la comunión, todo eso que tú me has hablado, qué efecto ha producido en mi vida, de tal forma que tú puedas evaluarme, Señor, y yo mismo, tú sabes, tú me conoces cómo soy, pero que yo mismo me pueda evaluar en qué condición se encuentra mi vida hasta el día de hoy, después que me convertí a tus caminos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo, Señor, cada uno de nosotros seamos redarguidos en las áreas que debemos cambiar, Señor. Amonéstanos, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida. No queremos vivir de acuerdo a nuestros propios criterios, Señor. Queremos vivir de acuerdo al criterio que nos establece tu palabra, Señor, a los mandamientos que nos establece tu palabra. Y si hay áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra conducta que no te agradan, Señor, por favor, Señor, ayúdanos a poder corregir, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quisiera pedirte que pudieras poner tu mano sobre alguien que tienes por ahí junto a ti y ora por él y bendícelo. Dile: Señor, yo te pido por mi hermano, por mi hermana. Fortalécelo en los tiempos difíciles. Fortalécelo en los tiempos de debilidad, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Que cuando se presente la tentación, Señor, tú puedas estar ahí, Señor, como lo establece tu palabra, listo para darnos la salida, Señor. En el nombre de Jesús, oramos los unos por los otros. Este es un deber que tenemos, de orar los unos por los otros, de bendecirnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, Señor. Y en esta hora yo oro por mi hermano, oro por mi esposa, oro por mis hijos, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños de esta casa, Señor. Oramos por todos aquellos, Señor, que están conectados con nosotros y están atravesando por alguna necesidad. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que fortalezca su fe, Señor. Que tu palabra, Señor, haga un impacto profundo en sus corazones, de tal forma que ese impacto pueda transformar su conducta, su manera de pensar, Señor.
En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra condición, pero reconociendo también que día tras día, Señor, tú nos das la gracia para seguir adelante, Señor. Danos la sabiduría como cabeza del hogar, Señor, para bendecir a nuestra esposa, para cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, en el nombre de Jesús, y poderte honrar, Señor. Temor reverente vino a todos aquellos que escucharon en Jerusalén el mensaje del evangelio que Pedro predicó. Temor reverente debe de venir a nuestro corazón después de haber escuchado este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Tenemos necesidad de ti, dependemos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya siempre de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos esta tarde al corazón, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vámonos con este mensaje en nuestro corazón, meditemos en él y vivamos lo que Dios nos ha hablado. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga, despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.